Buenas tardes, hermanos. Una vez más. Vamos a continuar con la serie que llevamos los domingos en la tarde en cuanto a convirtiéndome en lo que yo creo. La semana pasada continuamos con el tema en cuanto a esto y tocábamos el tema de Dios en sí. Yo creo en Dios. Y hablamos un poco en cuanto a esto, hablamos un poco en cuanto a convertirnos en aquello que creemos. Y damos aquellas explicaciones sobre Dios. En esta ocasión vamos a tomar a Jesús. Yo creo en Jesús. Quiero que tengamos este tema en nuestros corazones, en nuestras mentes. Que podamos pensar y meditar en cuanto a Jesús y quién es. Con esto quiero hacer una pregunta. ¿Qué cree usted que es el problema del ser humano? ¿Será la economía? ¿Será el calentamiento del global, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Qué será? El orgullo. ¿Será el orgullo? ¿Cuál será el problema del hombre? ¿Será que no tiene suficiente conocimiento? ¿Será que hace falta más filósofos? ¿Más filosofía a exponer? ¿Qué será el problema del ser humano? Según la Biblia nos presenta que el problema del hombre es el pecado. Y el pecado es aquello que separa al hombre de su creador, de su Dios. Cuando pensamos en la necesidad y en el problema del hombre, vemos a Dios interviniendo y dándonos la solución. Mandándonos a Jesucristo. Mandándonos a su Hijo amado. Mandándonos la solución, la respuesta, dándonos a saber de lo que Él tenía en mente. Quiero que podamos razonar un poquito en esto. Cuando el hombre falló en el jardín, Adán y Eva, ¿podría Dios tomar esa posibilidad siendo Dios, que no hay imposible para Él? ¿Podría tomar a Adán y Eva y decir, ¿sabes qué? Vamos a borrar su mente. Vamos a hacer como que esto nunca pasó y vamos a darle para adelante. Sí. ¿Tenía el poder Dios para hacerlo? Sí. Sí lo tenía. ¿Tenía el poder Dios para decir, ¿sabes qué? Ok, vamos a pasar esa falta por alto y vamos a hacer como que vas a iniciar de nuevo y ahora tú vas a hacer exactamente lo que yo te diga? Tomando violación del libre albedrío del hombre y hacerlo un esclavo completamente. Si Dios podía hacerlo, un hermano dijo, Dios podía crear robots que solamente hicieran lo que se les dice. Pero no hizo eso Dios. Dios nos creó a nosotros con el libre albedrío y con la posibilidad de razonar porque quiere que aprendamos a discernir. Y por eso nos envía a su Hijo, por eso aprendemos de Jesús, por eso vemos. Y escogí esta imagen por algo. Según Jesús es aquel que está siendo bofeteado. Yo quisiera que usted hiciera una investigación en el tiempo que tiene libre y ponga en Google Jesús y ponga imágenes. El hermano Alvin Jennings hizo un tratado bien claro y específico que a veces pasamos por alto. Y en ese tratado dice, ¿Jesús tuvo pelo largo? Y dices, ¿qué tiene que ver el pelo largo? Cuando usted mira todas las imágenes que hay de Jesús en el internet, todos tienen pelo largo. Pero es más que probable que la gente del Oriente no tenía esa práctica, al menos que tuviera el voto nazareno. Y Jesús no tenía el voto nazareno. Es muy importante el ver que cuando vamos a veces a querer navegar al internet, que nos diga, no tomemos todo eso por cierto, como les presentaba en la mañana. No tomemos eso por hecho. La adoración no es definida por el hombre. La adoración y Jesús y la verdad es definida por la Biblia. Y tenemos que acudir a ella para que ella nos diga, ¿verdad?, lo que es la verdad de nuestro Dios. Entonces, cuando Dios decidió enviar a su Hijo, cuando Dios decidió enviar al Salvador, nos dice el escritor a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue en todo. ¿En qué? En todo. Y luego nos explica y nos deja saber que Jesucristo fue diferente, pero sin pecado.
Fue tentado en todo, fue expuesto a las mismas dificultades que usted y yo somos expuestos. Incluso cuando usted lee el acontecimiento de él y Satanás en el desierto, usted va a encontrar que dice que Satanás, después de tentarle mucho, lo dejó. Y cuando agrega eso de mucho, está hablando de todo lo que pudo venir o lo que puede llegar a experimentar usted. Quiero que tenga eso en mente, porque cuando hablemos de Jesús en esta clase o en esta lección, quiero que usted lo analice tal como la Escritura nos lo está presentando. Y lo vamos a ver de tres maneras. Pero quiero que guarde este pasaje también en mente. En Hebreos capítulo 2 y versículo 18. Hebreos 2:18 nos dice, pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y sí, Jesús, siendo él tentado, ahora por eso es poderoso para librarle a usted de la tentación. Quiero que tenga estas tres declaraciones muy firmes en sí. Quiero que al final de esta lección presentar la evidencia suficiente para que su convicción y mi convicción sea firme en quien hemos creído. Por consiguiente, yo creo en Jesús, número uno, y creo que Él es el Mesías. La primera afirmación. La segunda, yo creo en Jesús y creo que es el Hijo de Dios. Número dos. Y la tercera afirmación, yo creo en Jesús y yo creo que Él es el Salvador. Esas tres afirmaciones de Jesús tienen que estar claras en nuestros corazones. Si creemos que es el Mesías, vamos a deducir que es el Hijo de Dios y vamos a deducir que es el Salvador. Pero si rechazamos siendo el Mesías, como algunas religiones y creencias existen hoy en día, por consiguiente no creen que es el Hijo de Dios y concluyen que tampoco es el Salvador. Es importante entender el principio, es importante obtener y entender lo que es Mesías. Cuando usted busca en el Antiguo Testamento la palabra Mesías, ya sea una concordancia o algo, la encuentra muy brevemente. La encuentra más en Daniel capítulo 9, cuando habla de las 70 semanas. Y si vendrá el Mesías, y usted se queda pensando, ¿por qué no aparece antes? Isaías alude a esto un poco, donde dice, nos es nacido hoy un hijo o un niño, pero nunca lo presenta como el Mesías en sí. Lo encuentran tal vez en subtítulos de capítulos, tal vez en Salmos o en Isaías 53, sobre el Mesías, pero no lo encuentran en el texto. Y se queda uno pensando el por qué. Mesías significa ungido. Ungido, en este caso, la palabra Mesías en hebreo es, o en griego mejor dicho, es igual como se pronuncia en español, Mesías con doble S en medio. El griego está muy apegado a nosotros para poder entender esto. Pero cuando usted busca Mesías en el Antiguo Testamento, en la Septuaginta se lo traduce como el ungido. Ahora, esto sí aparece más a menudo. Cuando hablamos de el ungimiento, lo va a encontrar en tres categorías. Número uno, los sacerdotes. En el libro de Levítico usted va a encontrar que los sacerdotes fueron los ungidos de Dios. La Septuaginta habla de esto como Cristo. Esa es la palabra que aparece como ungido. Entonces, cuando usted mira allí que los sacerdotes en el griego, le va a decir los sacerdotes son ungidos, la palabra ungido ahí es Cristo. Pero no está hablando en el sentido literal del Hijo de Dios, está hablando del ungimiento, de la elección. Y es exclusivamente usado, ¿sabes? Se usa esa expresión para decir que esa persona ha sido elegida por Dios. Y incluso tenía que ser este el caso. Y note lo que dice Levítico 4 y versículo 5, para ver un pasaje en cuanto a este principio. Así, si usted quiere tener notas en cuanto a esto, Levítico 4 versículo 5 se lo aclara. Y note lo que empieza a decir. Levítico 4 versículo 5 dice, y el sacerdote ungido, ahí está, elegido, tomado o escogido de Dios, podríamos decir, tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Ese es el sacerdote ungido, aquel que va a ser elegido. Este solamente sería el sumo sacerdote. Solamente al sumo sacerdote se le derrama aquel aceite. Y según la imagen que nos presenta el libro de Éxodo, cuando Aarón fue ungido, dice que se derramaba el aceite corriendo todo su rostro y derramándose todo hacia su barba y corriendo ese aceite. Y ese derramamiento es una similitud
de que el Espíritu Santo está en esa persona. El derramamiento de aceite es una similitud o un sello para decir, este es quien yo he ungido, este es quien yo he elegido, esta es la persona que Dios ha traído. Entonces encontramos esto en cuanto a los sacerdotes, pero también hablamos de esto en cuanto a los patriarcas. ¿No tiene el libro de los Salmos? En Salmo 114, y el versículo 15, si lo decimos así, o la estrofa 15, Salmo 114. ¿Mande? Llega hasta el 8, ¿verdad? Entonces 105, 15. A veces la dislexia. 105, 15. Dice el versículo 15, no toquéis, dijo, a mis ungidos, Cristos, ni hagáis mal a mis profetas. Y en este contexto, como usted mira, está hablando de Jacob anteriormente, de Abraham, está hablando de los patriarcas, está hablando de aquellos que fueron antes de la ley, y está hablando, a ellos no los tocarás, porque son ungidos, son personas que han sido elegidas, tanto los sacerdotes para el servicio de Dios, como los patriarcas, los cuales Dios había revelado, y encontramos más adelante que también a los reyes. Ahora, hay un sinnúmero de pasajes para los reyes. Encontramos que todo rey era de esa manera ungido, elegido por Dios. Incluso si empezamos desde el principio, Saúl fue ungido. El primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 10. Encontramos un ungimiento hacia ellos. Encontramos también que David es ungido. Viene entonces Samuel y unge a David con el aceite para decir, este es el quien Dios ha elegido. Y cuando deducimos estas tres cosas, que vemos que tanto fue aquel sacerdote, como también aquel que encontramos dentro de los patriarcas, llegamos a deducir que también son los reyes. Entonces, cuando usted y yo nos referimos a Jesús como el Mesías, estamos diciendo que Él es el sacerdote elegido por Dios. Estamos diciendo que Él es el líder elegido por Dios. Y estamos deduciendo que Él es el Rey soberano. Estamos aclarando que cuando yo declaro que yo creo en Jesús como el Mesías, el ungido desde el principio, escogido de Dios con un propósito, estamos deduciendo eso. Él es el sacerdote, Él es el guía o el líder, y Él es aquel a quien va a ser rey por los siglos. Y usted puede encontrar eso continuamente. Ahora, dentro de la creación de nuestro Dios, antes de ascender al cielo, Jesús va y declara unas palabras muy interesantes, hablando de la autoridad y el poder. En Mateo 28, versículo 18, dice, toda potestad. En otras versiones es, toda autoridad me es dada. Y dice, en el cielo como en la tierra. Jesús declara su autoridad, su señorío, su poder. Jesús declara siendo el rey de reyes, el sacerdote de sacerdotes y el patriarca de patriarcas. Cuando hablamos del ungido, tenemos que recalcar que estamos hablando de una persona elegida, elegida por Dios para llevar a cabo un propósito. Cuando vemos esto, encontramos que la Escritura nos deja saber desde el principio. Según el apóstol Pablo, revela algo una información muy importante. Dice que en el cumplimiento del tiempo, en Gálatas 4:4, vino Jesús, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Viene un cumplimiento, viene un tiempo donde se va a manifestar este ungido que estaba oculto, que solamente los profetas profetizaron muy breve de él. Solamente hablaban de ciertas cosas, ciertas características de este ungido, pero nunca de la manera que se iba a presentar en el Nuevo Testamento. Y ahorita lo vamos a tocar en esto. En Juan capítulo 1 y versículo 1 nos deja saber que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa era la manifestación de aquel que usted y yo conocemos como el Hijo de Dios. Y dice que el verbo, defendiendo la versión de la palabra de Dios, o la palabra se hizo carne y habitó entre vosotros, dice, como el unigénito, el Hijo de Dios.
Ahora, todos vamos a tocar ese punto del Hijo de Dios, pero tenemos que tocar el punto del ungimiento, del elegido, de aquel que iba a venir a la tierra, de aquel que iba a ser manifiesto. Ahora, ese es el ungido que el escritor de los Hebreos, en el capítulo 10, note lo que nos dice, Hebreos 10 y versículo 5. Hebreos 10 y versículo 5 nos dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Dice Dios, me preparaste cuerpo. ¿Quién está hablando ahí? Jesús. Y Jesús está describiendo esto, según uno de los salmos que encontramos. Esta referencia de aquí viene de uno de los salmos que ya están escritos. Si no me equivoco, es el Salmo 20. Y al relatar esta información, este escritor deja saber quién es Jesús. Dice, aquel que vino, cual Dios dice, voy a prepararte cuerpo, que tú vayas. Note que todavía no hay una descripción definida de esta persona que viene, mas siendo el elegido, ¿verdad? Siendo el elegido. En Filipenses 2, versículo 5 en adelante, nos habla de aquel que se despoja de su gloria y viene a esta tierra y toma forma de siervo. Quiero que mire esa descripción también. Tanto viene como aquel que viene siendo preparado con un cuerpo para venir a esta tierra, viene para tomar forma de siervo. Oye, quiero que mediten esto porque estamos preparando el terreno para el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios nos tiene que llevar a cabo todo el principio del por qué lo conocemos como Hijo de Dios. De ahí en adelante encontramos al apóstol Pablo revelando que en Cristo Jesús habita corporalmente, esto es unánimemente o juntamente, toda la plenitud de la deidad. Quiere decir que en Jesús encuentras todo lo que es Dios. Simplemente, para definirlo de esa manera. Ahora, ya que hemos preparado el terreno para hablar del ungido, del escogido, quiero presentarles sobre el término Hijo de Dios. ¿Por qué se manifestó Jesús de tal manera como Hijo de Dios? El Antiguo Testamento no alude a esto, no habla de esto. Dice, nos es nacido un hijo, Isaías 7, versículo 14. Y también habla de un niño nacerá de una virgen, Isaías 9, versículo 6. El cual será consejero, admirable, Padre eterno. Habla de términos tales, pero no como el Hijo de Dios. Ese término usted no lo encuentra en el Antiguo Testamento. Me llamó tanto la atención y me puse a investigar del por qué Jesús, cuando usted habla, la frase Hijo de Dios solamente aparece en el Nuevo Testamento. Solamente. Ahora, quiero que tengan en mente que Jesús, o el escritor de los Hebreos, refiere a Jesús como aquel que Dios prepara cuerpo para que venga. Cuando venga, es aquel que es siervo, ¿verdad? Que es el verbo hecho carne. Hasta ahí no hay definición. Pero luego encontramos Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Ya, ahí está la expresión ya ahora sí de hijo. Y se tiene uno que preguntar del por qué. ¿Por qué Hijo de Dios? ¿Por qué manifestarnos esto si Él es corporalmente dentro de la deidad? ¿Por qué el Padre, Hijo y Espíritu Santo? Mayor parte, cuando usted analiza el concepto y el principio, usted va a ver que Jesús viene a manifestar lo que es el Padre. Y siendo Él el ejemplo, cuando Él es concebido por la promesa que se dio allá en Génesis 3 y versículo 15, de la simiente, esa es la única referencia que viene de una simiente, viene de un hijo. Esto quiere decir alguien va a venir, pero todavía no declara que es su hijo. Declara que viene un niño en Isaías. Nos es dado. Pero ya en Juan, o ya en el Nuevo Testamento, nos revela este niño, esta simiente es mi hijo. Y luego nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Hijo de Dios? Bueno, cuando vemos esto, como lo mencionaba Juan 3:16, encontramos esta manifestación, ¿verdad? Dios amó al mundo de tal manera que envía a su Hijo al mundo. Aquel que fue preparado cuerpo, aquel que vino a tomar forma de siervo.
¿Qué mejor expresión para usted y para mí entender la relación que Dios quiere tener con usted y conmigo si es que no la presenta a través de una persona quien es su hijo? ¿Qué mejor ejemplo? Ahora, tiene que tener esto en mente. En ocasiones cuando Jesús, en ocasiones encontramos manifestaciones de Dios reconociendo a su hijo. Cuando Jesús va al bautismo y va a ser bautizado por Juan, se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego en la transfiguración, cuando se aparece Elías y Moisés con Jesús, los discípulos los miran a los tres y dicen: haremos 3 enramadas. Se desaparecen aquellos dos, Elías y Moisés, y encontramos la voz del cielo diciendo: este es mi hijo amado, a él oí. Ya encontramos una manifestación de quién es Jesús. Ahora, tal vez usted y yo sabemos lo que es Juan 12:48. El que no acepta mis palabras, ¿verdad? O el que no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. Ok, acompáñenme ahí porque quiero ver los últimos 2 versículos de ese capítulo. En Juan 12, pero en vez del 48, vamos a ver el 49 y el 50. Y note lo que Jesús declara. ¿Por qué declara esto? De que el que no recibe sus palabras tendrá quien lo juzgue. Y luego va y agrega esto al final. Dice el versículo 49: porque yo no hablo por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Note entonces que Jesús, Dios en persona, en hombre, está manifestando lo que la deidad tiene, el propósito de la deidad. Y Él dice: yo no hablo por mi cuenta, sino lo que el Padre me dice, eso yo comunico. ¿Qué está haciendo Jesús con esto? Nos está dejando saber lo que es obediencia. Y el escritor a los Hebreos nos habla de esto. Dice que aún siendo hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hebreos 5 y versículo 8. Es muy importante recordar esto, porque cuando entendemos que Dios se viene a manifestar y lo hace a través de su Hijo, y encontramos una relación que ahora nos permite que lleguemos a comprender y a entender, y luego nos da ciertos privilegios. Quiero que tengan esto en mente. Uno de los privilegios que encontramos es que dice que somos adoptados como sus hijos. Piensen esto. El primer privilegio, por decirlo así, que vamos a definir para denotar una relación con Dios, es que a través de Cristo somos adoptados como hijos de Dios. Acuérdense que solamente el término hijo de Dios se aplica a Jesús. Pero Jesús, siendo el ejemplo, viniendo a la tierra, a través de Él, tenemos una relación o una adopción hacia con el Padre ahora. Entonces es muy importante ver eso. Gálatas 4, versículo 5 nos habla de esto. Aquella adopción que se da. Gálatas 4:4, que hice alusión hace unos momentos, nos presenta que cuando el tiempo determinado se cumplió, Jesús vino a la tierra. Pero el versículo que sigue, Gálatas 4, versículo 5, note lo que nos dice. Dice: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Hay una redención y hay una adopción a través de Cristo. ¿Qué causa esto? Ahora causa esto que siendo usted y siendo yo hijo de Dios, ahora al obedecerle podemos llegar a acercarnos al trono de su gracia y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahora podemos hacer una petición delante de Dios. Y haciendo esta petición la podemos hacer con el término Padre nuestro, ¿verdad? Reconociendo que a Dios, el Padre, es el que estamos haciendo. Ahora, Juanita se me adelantó un poquito porque esa relación se expresa en el Abba Padre. Esa relación se expresa para hacer una relación más cercana.
Cuando tú clamas a Dios. ¿Sabe que ese término, cuando yo estaba haciendo esta investigación, yo me acuerdo cuando dice que el Espíritu, allá en Gálatas, dice que el Espíritu nos deja clamar a Dios, Abba Padre. Pero la primera referencia no es en Gálatas ni es en Romanos, es en Marcos. Y en Marcos capítulo 14, versículo 36, Jesús dice, Abba Padre. Y cuando hace esa exclamación, ¿saben qué contexto lo hace? Cuando le pide al Padre que pase de él esa copa en el monte Getsemaní. La primera frase que dice es, Abba Padre, pasa de mí esta copa, Señor. Y cuando entiendes eso, es cuando tú y yo estamos en una situación difícil, en una situación que vamos a enfrentar tal vez peligro. Dice, tienes la oportunidad y el privilegio de acercarte a Dios, no solamente a través de la oración, sino de acercarte a una relación personal y clamar, Abba Padre. Una relación donde tú le estás dando un lugar muy estimado a Dios. Y esa relación es la que Dios quiere que tú y yo tengamos. Entonces, cuando vemos esto, que se manifiesta como el ungido, que se manifiesta como el Hijo de Dios, es para que usted y yo entendamos la relación que Dios quiere con usted y que quiere que usted goce con Él. Ahora, tengamos esto en mente. Si Dios presenta a su Hijo, lo envía a la tierra y luego lo presenta como el Hijo de Dios. Antes de esto no lo conocíamos así, lo conocemos como el verbo, la palabra. Pero lo conocemos ahora como el Hijo de Dios. Tal vez lo conocemos como la simiente, como un niño, pero no como el Hijo de Dios. Ahora que conocemos como el Hijo de Dios, a través de Él hay la oportunidad de la adopción. A través de la adopción, ahora viene un privilegio. Ahora se puede clamar a Dios de tal manera, porque Jesús así nos lo presentó. Ahora, quiero que recordemos que a través de Jesús, tanto ese privilegio se nos da, como también aquel en el cual nos habla de una promesa. Ahora, dice la Escritura lo siguiente, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Esto es en Hebreos 2:11. Jesús está presentando no solamente el privilegio de clamarle a Dios como Padre, lo cual Él hace, sino que ahora nos presenta de que Jesús mismo no se avergüenza de usted y de mí llamarnos hermanos. Ahora, la versión Dios habla hoy lo dice más claro. Déjame se lo leo. Dice, porque todos son del mismo Padre, tanto los consagrados como los que consagra. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces tenga esto en mente. No se avergüenza Jesús llamarnos a nosotros hermanos. Pero a través del Hijo, siendo hermanos, tenemos el privilegio de llamarle Padre. Ese principio tampoco está en el Antiguo Testamento. Usted no encuentra a Dios como el Padre de la nación. Usted encuentra a Dios como el Creador. Usted encuentra a Dios como el Rey. Usted encuentra a Dios como el Esposo, pero no como el Padre. Eso no se mira hasta el Nuevo Testamento, cuando entra la relación del Hijo y la manifestación. Otro pasaje que nos ayuda a entender esto está en Romanos 8:17. En Romanos 8:17 nos dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Anote ahí Romanos 8:17, porque lo que está dejando saber Romanos 8:17 es de que usted y yo somos coherederos con Cristo, herederos de Dios. La razón que Jesús se presenta en la Escritura como Hijo de Dios es con el principio para que usted y yo entendamos la relación que quiere Dios que lleguemos a poseer, siendo Él el ejemplo. Ahora usted y yo podemos ser hijos, hijas de Dios, hermanos y hermanas de Cristo. Y podemos clamarle exactamente y vivir exactamente como Jesús vivió para poder ser ascendido y llegar al lugar que Jesús llegó. El ejemplo está bien implicado. Y encontramos esta enseñanza tan marcada que podemos comprender entonces que Jesús es el ungido. Jesús es el Hijo. Y luego vamos a hablar de Jesús el Salvador.
Yo no sé ustedes, pero cuando estaba observando sobre Jesús el Hijo, me llamó tanto la atención el ver que Él se manifiesta para que usted y yo lo imitemos de tal manera. Entonces, ¿qué es lo que deja saber? Si Él es Hijo de Dios y tú y yo nos convertimos en Cristo, ¿en qué nos convertimos? En hijos de Dios. ¿Y cómo debemos de vivir? Como Cristo vivió. Miren el ejemplo que nos deja saber. A veces pasamos por alto ese principio. A veces no lo analizamos. Era una verdad que me vino a mí el poder analizar este texto y decir, qué importante es entender Jesús, el Hijo de Dios. Si fallamos en entender eso, fallamos entonces en apreciar la relación que tenemos con Dios. Por eso Cristo es nuestro mejor ejemplo. Ahora, ya habiendo establecido de ser el ungido, de ser el Hijo de Dios, y que usted y yo vamos a heredar las cosas tal como el Hijo heredó, también tenemos que ahora hablar del Jesús el Salvador. Y sí es importante reconocer que Jesús es aquel a quien Dios envió para salvarnos. La Escritura empieza desde Mateo capítulo 1 y versículo 21 diciendo lo siguiente. Mateo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1, 21. Mateo 1, 21 nos presenta que la definición del nombre de Jesús es Salvador, y va a salvar a la gente de sus pecados. Propósito por el cual vino a la tierra: para redimir, para salvar, para purificar. Lucas capítulo 1 y versículo 69. Lucas 1 y versículo 69 nos dice, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Lucas nos está presentando al mismo Jesús. Y no dice cualquier Salvador, dice poderoso Salvador. Lucas 1, 69. De igual manera, Lucas 2 y versículo 11. Lucas 2 y versículo 11 dice que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Un Salvador quien es el ungido y el Señor, dice. El ungido, elegido, escogido, profetizado, dicho, escogido de Dios desde antes del tiempo para poder venir. Encontramos otro pasaje, Hechos 5 y versículo 31. Hechos 5 y versículo 31. Dice, a este Dios ha exaltado a su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Tenga esto en mente. Si Dios es el ungido y el Hijo y vino para salvarnos de nuestros pecados, ofrecerse como cordero sin mancha, ser entregado, ser bofeteado, ser crucificado, ser despreciado para pagar el precio. No cualquier precio. El precio de su alma. El precio de su eternidad. Y eso es lo que nos revela Marcos capítulo 10 y versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Vino a pagar el precio. Vino a entregar todo lo necesario, manifestando que es el Mesías, manifestando que es el Hijo, para que tú y yo lo entendiéramos como el Salvador y lo aceptáramos como tal. Entonces, cuando Jesús se explica o se manifiesta a través de las escrituras de tal manera, usted y yo tenemos que tener convicción en esto. Nuestra fe debe estar firme en quién es Jesús. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Y Él es el Salvador que vino a salvarle. Vamos a concluir con esto. Entonces, ahora podemos siempre tratar de tener esa convicción firme, alegre, fuerte. Amén. De reclamar a Jesús en nuestras vidas y saber quién es Él. Y poder hablar de Él con los demás y poder dejar saber. Yo sé que todos creemos en Jesús, pero lo guardamos tanto como nuestro Salvador, día con día. Vivimos vidas que glorifiquen su nombre. Vivimos vidas que reconozcamos que Él pagó el precio.
No hay nada que podía haber hecho yo. No hay nada que yo hubiera podido entregar. Él lo entregó. No se la quitaron la vida. Incluso Él mismo dice, nadie me la quita, sino que yo la entrego. doy, la entrego, la pongo y la vuelvo a tomar. Jesús mismo está declarando ahí. Su propósito era venir y entregarse por usted, por mí, sujetarse a la voluntad de Dios. Y la pregunta que le quiero hacer, ¿está usted dispuesto o dispuesta a sujetarse a su voluntad? Si lo es, hoy usted lo puede hacer. Hoy usted puede cambiar su pensar, su convicción, su firmeza. Hoy usted puede afirmarse con el Señor. Tal vez no ha sido muy firme su fe. Tal vez no ha sido muy sólida. Espero que esta lección le ayude a afirmarse en Jesús.